que es de Bilbao. Sí. Y lanzas tú luego la presentación, ¿verdad? Sí, José Luis la hace después de él. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida a este evento de presentación del Observatorio ENGIE en España, Ciudadanos, Cambio Climático y Transición Energética. Saludo a todos los presentes aquí en esta sala, en este auditorio y por supuesto a todos también los que nos estáis siguiendo por streaming a través de esa cámara. Hoy estamos aquí para conocer un poquito más sobre un emocionante proyecto que ENGIE puso en marcha hace un poquito más de 2 años con el objetivo de entender la percepción de los ciudadanos sobre algo que realmente es esencial, es importantísimo para nuestro futuro, pero también para el de nuestro planeta, el cambio climático. Antes de entrar en materia, permítanme que dé la bienvenida y salude a nuestros distinguidos invitados. Manuel Pérez Sala, muy buenos días, presidente del Círculo de Empresarios. Loreto Ordóñez, muy buenos días, CEO de ENGIE España, y Narciso Bichavila, presidente de GAT3. Muchísimas gracias por acompañarnos a la inauguración de este nuevo formato del Círculo de Empresarios, Ágora. Bueno, se habrán preguntado el porqué de este nombre. Pues Ágora era el nombre que en la antigua Grecia daban a las plazas
donde solía reunirse la gente, los ciudadanos. Era, digamos, el centro de la vida social, de la vida política y también del comercio. Por lo tanto, tiene absolutamente todo el sentido que le demos este nombre ahora. En primer lugar, quiero ceder la palabra al presidente del Círculo de Empresarios para que nos cuente un poquito más acerca de este emocionante proyecto y que nos cuente también su filosofía y sus propósitos. Doy paso a Manuel Pérez Sala. Un aplauso para él. Muchas gracias, Marta. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a todos ustedes a esta, que a partir de ahora es su casa, y a los que nos escuchan a través de del videoconferencia o del sistema remoto. Inauguramos hoy, como muy bien decías, un nuevo evento en el Círculo de Empresarios, que es el Ágora. Tradicionalmente organizábamos los eventos que denominamos foros, en los cuales invitábamos a un personaje relevante de la vida política o económica española y teníamos la oportunidad con él de debatir temas de interés en un ambiente como este, íntimo, agradable, donde se puede hablar prácticamente de todo. En el Ágora vamos a hacer un planteamiento distinto. Un socio relevante del círculo, como en este caso es Engie, nos propone exponer un tema que es de gran interés y relevancia para su compañía. Y nosotros acogemos esa presentación en nuestra casa y nos hacemos partícipe de la presentación de ese documento. Quiero dar, por tanto, las gracias a Loreto por permitirnos el compartir esta presentación de este documento tan relevante y a Narciso por el trabajo que ha realizado y que nos explicará en breves momentos. Antes de dar la palabra a Loreto, me gustaría señalar que la energía es un asunto absolutamente esencial dentro del Círculo de Empresarios y de sus planteamientos como centro de pensamiento. De hecho, dentro de aproximadamente 2 semanas, presentamos un documento sobre energía que básicamente consiste en 2 elementos. Un documento de autor, un documento elaborado por Pedro Mielgo y Nemesio Fernández Cuesta, y una toma de posición del Círculo de Empresarios a propósito de este documento. Como les decía, dentro de 2 semanas presentaremos en esta misma sala este trabajo, un trabajo muy interesante que arroja bastante luz sobre la situación del mercado energético español y europeo, e invito a todos ustedes a participar en esa presentación. Y sin más, cedo la palabra a Loreto. Muchísimas gracias, Manuel. Sin duda, enhorabuena por este nuevo formato que estoy segurísima que va a ser de muchísimo interés y lo seguiremos desde luego muy de cerca. Pues efectivamente vamos a introducir la temática que hoy nos ocupa, Observatorio Engie en España, Ciudadanos, Cambio Climático y Transición Energética. El observatorio nació en el año 2001 como parte del compromiso de Engie con la acción climática y en reconocimiento en esa lucha contra el cambio climático, algo que debe ser de todos, tiene que ser una lucha conjunta de toda la sociedad, de las empresas, de las administraciones públicas y, por supuesto, también un compromiso absolutamente de todos. Vamos a ahondar efectivamente en este tema con Loreto Ordóñez, como decíamos antes, CEO de Engie en España. Buenos días, Loreto. Queremos saber sobre todo cómo nació esta idea. ¿Por qué este observatorio? Bueno, pues buenos días y primero dar las gracias al Círculo de Empresarios. La verdad que es un placer estar aquí en este nuevo formato, en el formato de Ágora, discutiendo sobre un tema que nosotros creemos que es de muchísima actualidad y es básicamente la lucha contra el cambio climático y por ende la transición energética. ¿Y por qué creemos que es de muchísima actualidad? Porque creemos que el desafío era importante y el desafío a día de hoy, teniendo en cuenta la situación actual, es mucho más importante, no solamente porque efectivamente necesitamos luchar contra ese cambio climático, sino porque además la situación geopolítica que estamos viviendo a día de hoy, la situación sanitaria que hemos vivido en los últimos años, pues nos empujan a más a acelerar esa lucha contra el cambio climático. Y como el desafío es tan grande, creemos que necesitamos que todos los actores relevantes que puedan contribuir a esa lucha formen parte de ese programa, ¿no? De ahí en el año 2021 sacamos estoy intentando pasar, pero no funciona. Sí. Aquí, perdón. De ahí en el año 2021 sacamos este observatorio de Engie, precisamente que en el marco de este compromiso. Y lo que queríamos era promover proyectos e iniciativas
que nos permitieran difundir temas que tenían que ver con la transición energética, pero con un foco muy importante, y es cómo incorporar a la sociedad civil a la hora de esa toma de decisiones o de esa concienciación y mentalización en la transición energética, ¿no? En este proyecto, pues básicamente lo estructuramos en torno a información, ¿no? Lo que queríamos era fundamentalmente obtener información relevante de la ciudadanía, o información que fuera transparente y que en un momento determinado nos permitiera sacar un análisis de esa información y saber sobre todo no solamente lo que la sociedad civil pensaba en un momento determinado en el tiempo, sino cómo evolucionaba el pensamiento y el posicionamiento de la sociedad civil en referencia a este tema. Y creerme que en los 3 años que llevamos viendo el observatorio ha habido una evolución clara en el planteamiento de la sociedad civil, cómo entienden el cambio climático y cómo entienden la lucha contra el cambio climático. Entonces, el tercer tema era que al final lo que queríamos era que toda esta información que queríamos sacar, extraer de la sociedad civil también como foro de escucha y como análisis, que generara al mismo tiempo un foro de debate entre todos los agentes que en este problema actual estamos trabajando en la transición energética, para de alguna manera sacar propuestas comunes, propuestas que alinearan ese despliegue tan masivo que hay a día de hoy por parte de las administraciones y los gobiernos, y también escuchar a esa sociedad civil a la hora de sacar esas propuestas adelante. Y por último, y creo que era un tema muy relevante, al final esto también se trata de formar. Es decir, el reto es terrible, y creo que hay una obligación, no sé si es obligación, pero sí que deberíamos de tener un cierto responsabilidad en términos de acercar el problema y acercar las soluciones a la ciudadanía, y escuchar cómo la ciudadanía interpreta el problema y las soluciones, e incorporar eso como parte de nuestra toma de decisiones. Este proyecto al final pretende ser un referente en términos de investigación precisamente de eso, de cómo la sociedad civil interpreta la transición energética y la lucha contra el cambio climático, y pretende ser al mismo tiempo, como os decía antes, pues un foro en el que podamos también informar y compartir información relevante. Por lo tanto, evolución del pensamiento de la sociedad civil, convertir esto en un foro de debate, también sobre todo formar me imagino desde los más pequeños, sobre lo que significa el cambio climático y todo lo que implica, ¿no?, en nuestro futuro. ¿Cuál ha sido la principal aportación del observatorio desde su puesta en marcha? Pues mira, en la parte de formación es muy importante, ¿no? Porque al final lo que vemos a través de las encuestas que vemos, a través de la investigación que hemos lanzado junto con GAT3 en los últimos años, es que hay una evolución en la concienciación de la sociedad civil, en la realidad que tiene el cambio climático y en la necesidad de cambiar los hábitos de consumo, ¿no? Los estudios o las investigaciones que hemos sacado durante los 3 últimos años, este es el tercer año, lo que pretenden es exactamente promover esa investigación, esa investigación de una manera cuantitativa y de una manera cualitativa, para saber cuál es el estado de opinión de la sociedad civil y cómo desde las empresas y las administraciones tenemos que actuar para incorporar a esa sociedad civil en esa lucha contra el cambio climático. Tenemos que ser capaces de sacar datos de calidad, y por eso contamos con el apoyo de GAT3, para ser capaces de hacer un diagnóstico y hacer una evaluación de todos esos datos que nos permitan sacar una hoja de ruta y un plan de acción. Tercer tema importante, y es al final crear alianzas. El tema del cambio climático y el tema de la transición energética es un tema tremendamente amplio, es un tema que requiere de administraciones públicas, que requiere de gobiernos, que requiere de un levantamiento de capital, yo diría que brutal, pero que requiere de alianzas a la hora de mover grupos de interés en la sociedad civil. Y por tanto hemos lanzado muchas alianzas a través de los estudios que hemos hecho en los últimos años, pues entendemos que
asociaciones relevantes o con instituciones académicas relevantes. Hablo aquí del Instituto de Empresa, hablo aquí hemos creado una cátedra con la Universidad de Alcalá de Henares, hemos creado un acuerdo de colaboración con Forética, con la Oficina Española de Cambio Climático, porque efectivamente tenemos que divulgar toda la información que somos capaces de sacar adelante. Y por último, sacar resultados, sacar un estudio serio, sacar unas conclusiones serias, unas conclusiones transparentes que no solamente sean para nosotros, no solamente sean para ENGIE, sino que sean para toda la sociedad civil y que esa sociedad civil pueda utilizar esas conclusiones de una manera amplia y válida. Muchísimas gracias, Loreto, por compartir esta valiosísima información con todos nosotros. Pues vamos a profundizar precisamente en los detalles de estas tres encuestas que ya ha realizado el Observatorio ENGIE de la mano de GAT3. Tenemos, como les decía al principio, a su presidente. Narciso, vosotros habéis colaborado con ENGIE España desde el comienzo de este proyecto. Tras realizar las tres encuestas, tras realizar ese análisis, tras conocer los resultados, ¿cuáles dirías que son los retos sociales en materia de transición energética y cuáles serían los grandes titulares que se pueden extraer de esta investigación que habéis realizado en GAT3? La ventaja de que es el tercer año, y además parece que en el resto de Europa han decidido copiar a ENGIE, porque el Eurobarómetro de este año ha preguntado a los 27 países preguntas bastante similares, con lo cual nos permite también comparar qué piensan los españoles respecto al resto de europeos. Son datos muy coincidentes, pero la ventaja de llevar 3 años detectándolo, todos nos habréis oído a los que vivimos en el mundo de la investigación social, que siempre decimos que la importancia de la encuesta es la tendencia, ir viendo. La parte positiva de lo que hemos ido detectando estos 3 años, gracias a la confianza que ya tenemos en GAT3, es el ver que, aunque efectivamente, por lo que nos dicen los expertos, la amenaza del cambio climático es cierta y va a más, pero la concienciación social está yendo por delante. Y eso es lo que precisamente el estar preguntando año a año y continuarlo es lo que nos va a permitir ir viendo en qué medida la población es consciente, sabiendo además que la mayoría de los ciudadanos saben que esto no lo puede resolver un único agente, una única administración, un único país. Es un reto global y es un reto que o estamos todos en ello y hay cambios de comportamiento, hay cambios estructurales o es imposible. Entonces, voy a ir ofreciendo algunas de las, de forma muy rápida, el estudio es mucho más largo, pero vamos, sintéticamente alguno, sobre todo del último estudio hecho este mismo año. Para empezar, en la pregunta de si está usted de acuerdo con que el cambio climático pues haya afirmaciones exageradas, sabiendo que es uno de los temas donde en todas las sociedades democráticas, sobre todo en Europa, en América, en Canadá, está siendo objeto de debate político. O sea, las distintas medidas que tiene que haber de protección tanto del planeta como de los animales es objeto de debate político. Bueno, pues aun estando en el debate, los que nos dicen, y en este tipo de preguntas la respuesta suele ser más bien de acuerdo, solo hay un 23% de los españoles que estén muy de acuerdo con que la información que nos llega respecto al calentamiento global, al cambio climático, es muy exagerada. Hay que prestar atención a ese 23%, porque todo el desarrollo siempre, toda la evolución siempre va a impactar, aunque sea muy positivo para todo el mundo, pero va a haber sectores de la sociedad que se vean afectados. Cuando surgen los telares, pues los luditas, ¿no?, se dedicaban a quemar las fábricas de telares, o la imprenta tardó desde que Gutenberg a mitad del siglo XV pues la descubre, pues tarda mucho en desarrollarse en París porque los copistas se enfrentan a ello, y sin embargo en Sevilla fue mucho más rápido porque no hubo esa oposición. Evidentemente, la transición energética, cualquier desarrollo que haya, ahora mismo con la inteligencia artificial estamos cayendo también en un ludismo, ¿no?, de los algoritmos son malos. Ni las fuentes de energía, ni los algoritmos, ni las máquinas, ni los productos farmacéuticos son buenos o malos en sí. Depende del uso que se haga de ellos.
Por eso también me parece tan importante el poder concienciar a la población, que haya transparencia, el que sepan los pros y los contras, y luego, como iremos viendo, veremos también quiénes pueden ser aquellos que, bueno, que siendo conscientes de que tenemos que ir a energías renovables, cada vez hay más conciencia de ello, pero también hay que ver pues, que evidentemente, o sea, es imposible hacer tortillas sin romper huevos y es imposible avanzar, y además el desarrollo siempre es prueba y error, y a lo mejor hacemos escalestris en su momento y nos parece lo más novedoso y lo mejor para las ciudades, y pues 4 décadas después descubrimos que lo mejor que podemos hacer es peatonalizar y que haya menos escalestris. Bueno, pues ahora estamos en un momento, Loreto lo decía antes, disruptivo en muchísimos de los frentes, no solo por tensiones geopolíticas que siempre va a haber, sino por la propia tecnología. Y en una sociedad que está cada vez más concienciada, cada vez con mayor nivel de que lo que vamos viendo además en las encuestas es que es puro sentido común. Cuando tú al ciudadano le ofreces información y le dices, entonces entiende el porqué de las cosas. La población está dispuesta a acelerar la transición energética. Es uno de los cambios que estamos viendo como poco a poco, pero no a cualquier precio. O sea, cuando a la gente le dices ¿qué sacrificio estás dispuesto a hacer? Pues lógicamente la respuesta es un depende. Tengo que ver al final, si al final pues tengo que volver a las cavernas para simplemente pues salvar los mares, pues no estoy dispuesto. Pero si al final todos juntos vamos a hacer algo por ir avanzando y que pues no siga subiendo los grados de temperatura en los mares, y que, por ejemplo, pues ayer estaba con unos peruanos trabajando un proyecto en Perú, pues son conscientes de que el efecto de calentamiento en Perú, lo que el efecto del Niño, que antes era cada 2 décadas, ahora está siendo cada 4, y este otoño lo van a pasar muy mal en la costa de Perú, por culpa de las lluvias intensas que va a haber, por no haberse anticipado. Y en la medida que le puedas al ciudadano anticipar la información, como pasó aquí en la Dana de Madrid, esa información anticipada que luego por la noche, perdona que ponga un ejemplo distinto, pero es que es la ciencia. El día de la alerta aquí en Madrid en todos los móviles, esa noche las redes sociales en Twitter estaba llena de gente criticando que los meteorólogos no habían sido capaces de acertar, que no había habido ninguna gota fría en Madrid. Bueno, no fue en Madrid, fue 40 kilómetros al sur. Gracias a esa alerta se salvaron cientos de vidas, porque al el ciudadano comportarse con madurez, nos quedamos en nuestros hogares. Y todos los servicios de emergencias y de bomberos pudieron llegar a la zona de Aldea del Fresno, que era el epicentro, en tiempo récord. Por lo tanto, no hay nada como darle información al ciudadano para contar con él, precisamente para poder ir afrontando los retos. El 80% de la población está de acuerdo en que abordar el cambio climático y los problemas ambientales debería ser una prioridad. Ojo, y lo que estamos viendo además es que no es porque ahora falten problemas, porque es que hace 3 años teníamos el COVID todavía encima. Ahora mismo, pues estamos, que hemos pasado de nuestra atención en Ucrania a la atención en la Franja de Gaza. Y de eso nos hablan los telediarios. Bueno, pues aún así somos conscientes de que el cambio climático es una amenaza real. La población nos señala un único responsable. Curiosamente, aunque los españoles somos, y no es algo nuevo ni siquiera del siglo XX, sino que es algo de nuestra propia cultura, y prueba de ello es que las democracias crecen antes en países anglosajones, tendemos nuestra cultura, ¿no?, latina, bueno, pues que sean los decisores, ¿no?, la administración central, la administración, que sea la autoridad el que tome decisiones. Esto no es un tema ni de empresas ni de ciudadanos, sino que sean. Pero curiosamente sí que hay un porcentaje que considera que los propios ciudadanos tenemos que hacerlo, y evidentemente o estamos los ciudadanos en ello, o no hay administración ni hay empresa que pueda hacerlo. Entre otras cosas porque los sistemas democráticos, pues los cambios legales que los tiene que hacer el legislador,
en muy buena medida va a venir en función de la presión de la opinión pública. Según la población, las soluciones deben de ser conjuntas, con un plan a nivel nacional, con un modelo productivo sostenible desde las empresas. Ahí sí que estamos viendo que las empresas que tienen más recursos y por lo tanto las que tienen más capacidad, pues en todas ellas la sostenibilidad está impregnando en la cultura de las empresas. Corremos el riesgo de pensar que como es un problema global, ¿qué van a hacer los países occidentales si somos una minoría? Y además no somos los que contaminamos. Si al final los plásticos que van al mar proceden sobre todo de China y de la India. Si el CO2 o los problemas si Europa y Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda no lidera ese cambio de cultura, es imposible que al final los países emergentes hagan ese cambio de cultura. A través del sistema educativo, planes locales, con planes autonómicos, por lo tanto, o sea, es 360 grados. Cuando vamos en concreto no ya al problema, sino a la solución. El despliegue de renovables es la principal herramienta. En respuesta espontánea nos está diciendo que la principal herramienta es despliegue de renovables, el desarrollo de procesos industriales menos contaminantes. En otra de las preguntas aparece que precisamente es el mundo de la industria y en el mundo del transporte el que contamina en mayor medida y sin embargo pues el mundo de la agricultura menos, etc. La investigación de nuevas fuentes de energía limpia como el hidrógeno verde, el transporte público como preferente de movilidad, el ahorro, rehabilitación energética de edificios. Ahí es donde curiosamente las sociedades, la española en concreto, pero lo estamos viendo en Alemania, pues las manifestaciones de ciudadanos que se oponen a tener que invertir ellos en rehabilitar o en cambiar los métodos de calefacción que tienen porque son muy contaminantes. Pues de nuevo, si queremos que el sector más desfavorecido se sume también al progreso, esos necesitarán ayuda, porque si no, no lo van a hacer. Reducir los niveles de consumo en ciertos sectores y el apoyo al coche eléctrico que tenía más apoyo anteriormente y sin embargo ahora parece que está entrando en una fase como de más dudas, ¿no? La población condiciona su apoyo a las renovables al respeto al entorno local y esto es fundamental porque las decisiones, las grandes decisiones se toman en las grandes urbes, en Washington, en Bruselas o en Madrid, en Sevilla o en Málaga, me da igual, o en Barcelona, y al final muchas de esas decisiones terminan impactando al que tiene el molinillo en su campo o el que tiene pues unas leyes que protege a lo mejor, porque es bastante similar al lobo y desprotege a sus ovejas. De ahí la importancia también de la investigación. Saber en concreto cuando tienes determinados gente afectada, por qué en concreto le afecta. El otro día en la Fundación Carlos de Amberes ponía un ejemplo muy concreto de la capacidad que tenemos los sociólogos para poder ayudar en esto. Los incendios, o sea, la diferencia que hay entre los incendios en Portugal y en Galicia, en muy buena medida es porque en Galicia hubo un momento que se investigó con grupos y con investigación participante en Galicia para ver por qué motivo estaba habiendo incendios, por qué eran provocados, tenían origen humano. Y al final, pues es como está pasando en las Amazonas, o pues gente que le interesa poder conquistar ese terreno para cultivo y no le viene bien que haya. Entonces, o actúas ahí o no vas a terminar con ello. Bueno, pues aquí, cuando estamos hablando de renovables, evidentemente es progreso colectivo, pero puede afectar negativamente, pues a los mineros del carbón. Pues habrá que ver precisamente qué podemos hacer con la minería, como se ha ido haciendo, para no dejar desprotegidos a esos trabajadores. Ya voy terminando. La población señala que a la industria, como decía, como el principal
sector que requiere una actuación prioritaria, como dije antes, energía y transporte, esos son los principales fuentes, ¿no? Y las que más deben de estar cambiando, ¿no? Respecto a la lucha contra el cambio climático. La percepción de las nuevas energías limpias mejora con la información. Y si la gente está en contra del avance es porque no tiene información, clarísimamente. Por lo tanto, es fundamental la transparencia. La población española tiene muy buena opinión de la energía solar, de la energía eólica, hidrógeno verde, la energía hidroeléctrica, geotérmica y biocombustible. Como leemos abajo, todos los tipos de renovables gozan de buena imagen. El problema es, como siempre, un problema económico. Es decir, yo estaría dispuesto, claro que sí, pero ¿a mí cuánto me va a costar? Y hay que tener en cuenta que pues, no deja de ser un problema posmoderno, en el sentido de que los países y los ciudadanos que tienen más recursos están dispuestos a ello y hay que ayudar a los países que tienen menos recursos y a las capas sociales que tienen menos recursos, precisamente para que no tengan un coste, ¿no? Quedarse sin su trabajo como copistas o como hilanderas, ¿no? Las principales conclusiones del estudio las dejamos aquí por escrito. De todos modos, los resultados globales de los 3 estudios están totalmente disponibles porque hay muchísima información y este es un repaso rápido, ¿no? De lo que ha sido. Y con esto ya termino. Muchas gracias, Narciso. Voy a hacer unas brevísimas conclusiones, unos titulares. La concienciación social va por delante, eso es muy importante. Transparencia, información, para que la gente sepa de qué estamos hablando y podamos encaminar esa hoja de ruta, ese proceso en la lucha contra el cambio climático. La población está dispuesta a acelerar, pero no a cualquier precio, en función de cómo nos afecte al final. La prioridad es importante en esta lucha. El 80% de la población cree que esta lucha debería ser una prioridad. Tenemos que tener muy en cuenta a ese 23% que cree que la información que tenemos es un poquito exagerada, por lo tanto es ahí quizá donde hay que pelear, donde hay que dar más información, ¿no? A ese 23%. Las soluciones son conjuntas, lo has dicho, a nivel nacional, empresas, local. Luego hay una amenaza mayor que luego hablaré, que es el big mistake, ¿no? En sociedad, el gran error, que no podemos cometer ese error. Pues ahora hablaremos de ello, Narciso. Las herramientas, las renovables, además gozan de buenísima imagen, la investigación en nuevas fuentes de energía, el respeto al entorno local, súper importante, tenemos que ser conscientes de ello, la investigación, lo has dicho, porque a la gente le afecta, para acabar con ello tenemos que saber cómo afecta a distintos colectivos, ¿no? Y el sector donde hay que actuar principalmente es la industria. Bueno, esos son al final mis conclusiones, mis titulares. Manuel, voy contigo otra vez. Después de escuchar todo ese proceso de escucha social que ha proporcionado esta información tan relevante, me gustaría saber cuáles son los desafíos, cuáles son los retos que las empresas enfrentan en esta hoja de ruta hacia la transición energética. Nos enfrentábamos hasta hace poco tiempo solamente al reto de la descarbonificación. Es decir, teníamos todas las empresas el compromiso de reducir nuestras emisiones de CO2. Pero la guerra de Ucrania lo ha complicado todo. Porque la energía ahora sí implica para muchas empresas un coste muchísimo más alto del que venía teniendo, y como las empresas tienen que ser competitivas y ofrecer sus productos y servicios a unos precios razonables, se complica todo el panorama de actuación y los retos para las empresas. Muchas empresas están acelerando el proceso de transición porque es la única solución para poder prescindir de fuentes energéticas que no son propias, que no proceden directamente de la Unión Europea. Y muchas empresas están invirtiendo en energía fotovoltaica, invirtiendo en PPAs o en otros tipos de acuerdos con los productores eléctricos para tener una garantía de suministro que viene fundamentalmente de las renovables, no tenemos otras fuentes. En este proceso, que es un proceso complejo, vemos 2 tipos de situaciones. Las empresas grandes se adaptan muy bien a los cambios, tienen capacidad de inversión, son capaces de financiar las inversiones que quieren acometer,
pero las empresas pequeñas y medianas no. Y como consecuencia lo que pedimos desde esta organización es que ayudemos a las empresas medianas y pequeñas con plazo y flexibilidad para poder adaptarse a este nuevo reto que, insisto, no es solo medioambiental, no solo consiste en reducir las emisiones de CO2, sino que hay un cambio geopolítico completamente diferente en el mundo y nos va a obligar a repensar cuál es el mix energético que consumen las empresas. Es importante esa ayuda, ¿no? a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Imagino también financiación, ¿no? Ante este reto que supone para ellos. Loreto, teniendo en cuenta esta visión de los ciudadanos, esos desafíos que está comentando Manuel, ¿qué se propone desde ENGIE? Pues mira, nosotros estamos convencidos que las tres crisis que estamos viviendo al mismo tiempo, crisis sanitaria, crisis de clima, crisis económica, geopolítica, no sabría decirte cuál es la solución, pero desde luego una gran solución es la transición energética. La transición energética dará energía más verde, más sostenible, más accesible y garantizará la seguridad de suministro y, por tanto, nos desvinculará sobre esa volatilidad de precios que estamos viviendo. Hemos vivido con la crisis de Ucrania y hoy, antes de entrar en este foro, comenzábamos a hablar de la nueva volatilidad de los precios subiendo prácticamente, variando de un día a otro 15 euros megavatio hora en el mercado mayorista por la crisis en Israel, ¿no? Entonces, nosotros realmente creemos que la transición energética es una de las potenciales soluciones a todo este contexto que estamos viviendo. Sin embargo, en esa transición energética, teniendo claro la ambición, nos parece que hay una serie de aspectos muy relevantes en los que tenemos que trabajar, ¿no? El primer aspecto relevante en el que tenemos que trabajar es asumiendo que efectivamente tenemos que incorporar masivamente renovables, y hemos incorporado ya mucho renovable, no solamente en España, sino en Europa e incluso a nivel internacional, en las economías occidentales. Creemos que estamos a día de hoy en un momento en el que hay que ordenar y sobre todo dar certidumbre a todo el despliegue que se está haciendo de renovables. Y aquí hablo, pues, básicamente de todos los actores involucrados. Hablo de las administraciones públicas, hablo de los promotores o de las utilities tradicionales, hablo también de los tecnólogos que están sufriendo efectivamente mucho a día de hoy. Sabemos el gran desarrollo que China está teniendo en la incorporación de renovables y en el mercado tecnológico de renovables, y hablo también de la sociedad civil, que tiene mucho que decir y tiene mucho que influir a la hora de hablar de ese despliegue. Segundo tema relevante que me parece es que deberíamos de utilizar esto como una oportunidad para conseguir un sistema eléctrico más flexible al que tenemos a día de hoy. A día de hoy tenemos un sistema eléctrico en Europa marginalista que depende de los precios básicamente térmicos, y de ahí toda la crisis derivada del gas y de la subida del petróleo. Tenemos que conseguir un sistema eléctrico más flexible, y para conseguir un sistema eléctrico más flexible tenemos que pensar no solamente en las tecnologías que a día de hoy tenemos incorporadas, pero tenemos que pensar en también nuevas tecnologías a incorporar. ¿Vale? Hablo de baterías, hablo de hidraulicidad, hablo de un conjunto de soluciones que nos den flexibilidad en ese sistema eléctrico. El tercer punto que apuntaba Manuel y que es absolutamente relevante es no solamente descarbonizar lo que nosotros llamamos generación centralizada, es decir, lo que producen las grandes utilities, lo que producen las grandes instalaciones de producción, pero empezar a descarbonizar la industria. Es decir, a día de hoy hay un desarrollo tecnológico lo suficientemente importante que nos debería de permitir conseguir soluciones descentralizadas, lo que llamamos en España soluciones de autoconsumo para descentralizar la industria. Nosotros este fin de semana hemos inaugurado, hace 2 fines de semana hemos inaugurado la mayor planta termosolar para uso industrial en Europa. Esta planta es una planta para Heineken, reduce 7.000 toneladas al año su huella de carbono. 7.000 toneladas de CO2. Pues ese tipo de soluciones industriales, de las que estamos desplegando muchas, a día de hoy es claramente un vector claro a la hora de... Y ya por último, creo que en transición energética hemos hecho muchísimas cosas en todo lo que tiene que ver con electrificación, con lo que yo llamo el electrón verde.
hemos incorporado masivamente fotovoltaico, hemos incorporado masivamente eólico, ahora estamos incorporando nosotros mismos masivamente eólico offshore, grandes plataformas de eólico offshore, que son proyectos de otra dimensión, con otros volúmenes de producción. Pero no se nos puede olvidar que hay una parte muy importante del consumo industrial que no es electrificado y en el que España tiene una oportunidad brutal. Cuando hablamos de biogases, cuando hablamos de biometanos, a la hora de extraer y reciclar residuos de toda la industria agraria, de toda la industria alimentaria, ahí hay un porcentaje de oportunidad brutal. Pero también tenemos que hablar de hidrógeno verde, porque esos combustibles verdes son absolutamente necesarios a día de hoy para el uso industrial, que te decía que no es totalmente electrificado. Ha quedado clarísimo esos puntos que son prioritarios, ¿no?, en esa transición energética. Narciso, vuelvo contigo. Conocer la percepción de los ciudadanos está clarísimo, es muy importante, ¿no?, para saber por dónde debemos trazar ese camino, ¿no?, hacia una transición energética y que nos involucre además a todos. En líneas generales, ¿qué dirías que le preocupa a la ciudadanía en cuanto a esa ambición, a esos retos que tenemos por delante? ¿Y qué es lo que debería seguir más de cerca el observatorio? Y ya también me gustaría que nos hablaras de ese big mistake. Bien, a ver, a lo largo de los 3 barómetros, una de las cosas que va emergiendo, aparte evidentemente de la preocupación por cambio climático, es el concepto soberanía. Es decir, viene del COVID y ahora viene de todas las amenazas que estamos viendo. Si hasta hace una década priorizábamos pues poder comprar más barato y nos daba exactamente igual dónde. Y en ningún momento nos planteábamos que si no éramos capaces de fabricar medicinas o de tener autonomía energética, no nos preocupaba, porque ya vendría el gas de Argelia, de Rusia, o ya vendrían las mascarillas o la medicina de China o de Taiwán, ¿no?, o de donde sea. Ahora, sin embargo, hay cada vez más concienciación, sale en la propia encuesta y en general en lo que estamos haciendo, decir, un país grande no puede quedarse sin determinados servicios. Y en el mundo de lo digital, exactamente lo mismo. Y por lo tanto, empieza a preocupar esa soberanía de decir, no podemos quedarnos sin determinados servicios básicos. Y en el mundo de la energía no podemos depender de que a lo mejor Putin decida, a OPEP, ¿no?, en su momento, en los años 70, decida subir el precio. Y ahí, en ese sentido, las energías renovables en un país como España, pues potencia precisamente la soberanía. Luego el big mistake, que la parte positiva es que también se detecta en la encuesta que hay salida. El big mistake en las campañas de publicidad es pensar que la mejor forma de concienciar a la población es creer que es un problema muy grande, muy grave, y para el cual al final la gente lo que dice es, pues entonces no tiene solución. Es decir, si todos los niños se alcoholizan, los míos no son diferentes. Si había 4.000 accidentes anuales en España, es un problema irresoluble. Es tan grande que bueno, relájate y disfruta, ¿no? Y con el cambio climático corremos el riesgo de pensar, sí, es un problema muy grave, pero a mí me supera. O sea, ¿de qué me sirve a mí pues apagar luces o no sé, cambiar mis hábitos si luego al final no voy a poder yo hacer nada? Bueno, pues lo que estamos viendo es que precisamente cada vez hay no solo más concienciación, sino también más esperanza de que es posible luchar contra ello. Ahí están las renovables y luego en general, o sea, muchos otros, y creo que en las campañas de concienciación es importante dar esperanza también. Es decir, que es verdad que el niño puede causar problemas, es verdad, pero en Australia la capa de ozono, el agujero de la capa de ozono en Australia se ha cerrado. Y los medios de comunicación, como es lógico, nos estaban alertando hace unos años y ahora, sin embargo, no nos están diciendo. Y cuando se resuelven pues, los problemas, o sea, ahora ya no hablamos de la guerra en los Balcanes. Estamos pendientes de Gaza. Cuando las cosas van bien, en este caso quiero decir, hay que dar esperanza también.
Importante dar ese mensaje a la ciudadanía. Muchísimas gracias a los tres por vuestras reflexiones. Vamos a abrir el turno de preguntas para nuestros invitados, para los presentes y también para los que nos estáis siguiendo por streaming. ¿Alguna pregunta en la sala? Sí. ¿A quién va dirigida? A los tres. A los tres. Adelante. Sí, en primer lugar, muchas gracias al Círculo y gracias también muy especiales a Angie y a GAT3. La pregunta va sobre algunas decisiones que se han tomado en este estudio, inevitablemente, y que además intuyo que son decisiones muy conscientes basadas sobre discusiones que hemos tenido en Europa y que parecen no tener final, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estas discusiones? La taxonomía. Es decir, en este estudio partimos de la base, y así lo presentamos, así preguntamos y así nos contestan, de que las energías limpias, ya veis por dónde voy, son las que son. Claro, cuando miras a la taxonomía europea, hemos asistido al muy interesante debate de si la energía nuclear es limpia o no. Y lo hemos vivido desde diferentes sectores de la industria, ¿no? Un ejemplo claro es la banca. Es decir, ¿qué pasa si invierto en energía nuclear? ¿Computa o no computa? Computa, porque hay una decisión. Pero socialmente voy a tener un problema en la Junta General de Accionistas. Entonces, en ese interesantísimo estudio y en el progresivo decantamiento de la opinión, a mí me interesa mucho en ese punto de fricción, por experiencia profesional, si la energía nuclear, como energía limpia que lo es, porque así lo hemos decidido a nivel europeo, no está presente por una decisión expresa legítima, legítima, o está ausente porque la fuerza popular de la consideración de la energía nuclear es tan importante que no merece la pena ni preguntar. Pues mira, cuando hemos lanzado el estudio en España, el estudio estaba muy circunscrito a lo que entendíamos que era también la hoja de ruta de la Administración Pública Española. Y la hoja de ruta de la Administración Pública Española, el famoso Plan Nacional de Energía y Clima, claramente descartaba energía nuclear, ¿no? Entonces, ese primer punto de partida. Cuando vas a la sociedad civil en este país a hablar de energía y de cambio climático, lo que sí que es cierto es que la sociedad civil te habla de energía renovable y dentro de esa energía renovable no incluye como energía renovable de momento todavía la energía nuclear. Eso es lo que vemos claramente. Si extrapolas ese debate al resto de Europa, y yo que trabajo en una empresa francesa y por lo que me va en ello conozco bien el tema, la valoración de la energía nuclear como energía limpia es completamente distinta, depende de las geografías en Europa. Correcto. Por ejemplo, en Francia, la energía nuclear limpia es un tema absolutamente internalizado o incorporado dentro de la cultura y dentro de la sociedad civil. Por contra, si te vas a Alemania, empieza a cambiar respecto a una posición absolutamente demoledora que tenían hace años atrás acerca de la energía nuclear. Yo creo que a día de hoy el debate nuclear y la incorporación del concepto de energía limpia como parte de la percepción en la sociedad civil está muy, muy, muy sesgado a lo largo de Europa. Y en España mi percepción es que no se interpreta todavía como energía limpia. Esa es mi percepción. No sé si tú quieres incorporar algo más. Sí, porque además, o sea, no solo como fuente de energía, sino incluso como armamento, que nos ayuda a ver también. La sociedad alemana es absolutamente contraria por su historia del siglo XX a que su propio país tenga armamento nuclear. Y sin embargo, los franceses, como su experiencia fue muy diferente, fueron invadidos en 2 ocasiones para la sociedad francesa el tener independencia, el haberse salido de la OTAN, que la sede cambiara de París a Bruselas, etc. Para el francés admite, o sea, prefiere ese riesgo antes
que perder de nuevo, por tercera vez sería ya, su propia autonomía de defensa. Pero es que efectivamente los franceses, pues la energía nuclear, ya no como armamento, sino como energía, la admiten en unos niveles que sin embargo en la cultura española no sucede. En esto somos muchísimo más alemanes. Y aquí hay otro elemento, que es que pasa en la energía nuclear y pasa prácticamente en todos los desarrollos, que es el nimbismo actual, ¿no? El not in my backyard. El que, no, yo claro que quiero que haya, me da igual, no sé, pues que haya contenedores de basura, pero no justo delante de mi portal, en el portal del de al lado. Y eso está pasando, o sea, claro que quiero tener un aeropuerto, pero si luego hago un referéndum en el DF para ampliar el aeropuerto, entonces los ciudadanos que se ven afectados por el ruido de los aviones te dicen que no. Entonces, todos queremos de todo, pero no estamos dispuestos a sacrificar. Entonces, ahí es muy importante, porque pasa también con los residuos nucleares. Incluso en poblaciones que dicen, no, estoy totalmente de acuerdo con, porque además incluso en mi zona está generando trabajo, está en la zona de Burgos, está interiorizado, no lo considero un riesgo mayor que otros sitios, pero los residuos nucleares no pueden estar en mi patio trasero. Vuelvo de nuevo a todo desarrollo, a alguien le tienes, o sea, en algún patio tiene que estar y por algún lado tiene que ir la vía del tren. Entonces, al que le afecte, pues habrá que protegerle, porque si no, es que no podemos, o sea, es que nos volvemos a las cavernas. Y el problema es que ¿a qué caverna? Claro. Quizá también hablando un poco de la polarización que estamos viendo en Europa, yo creo que el debate, y está saliendo hoy en los medios de comunicación, el principio de acuerdo sobre la reforma del mercado eléctrico que ha tenido lugar la discusión estos días, básicamente refleja esta polarización que comentábamos, ¿no? Al final, el hecho de que la sociedad civil incorpore en Francia la energía nuclear como esa parte de energía limpia y como grupo de gran influencia, legitima a la administración a discutir esa energía como parte de esa transición energética. Realmente lo llaman energía de transición. Y lógicamente ha sido el gran debate de cómo encajar el repowering del parque nuclear en Francia en un marco merchant de mercado y qué mecanismos de ayuda se pueden poner para la contratación a día de hoy a largo plazo. Por tanto, mi visión es que el debate está muy polarizado en Europa. A mí simplemente me gustaría añadir que el ciudadano tiene que ser consciente de que el mundo ha cambiado, y ha cambiado irreversiblemente. Nos enfrentamos a una situación nueva. Las fuentes energéticas que necesitamos para tener un país económicamente competitivo van a ser diferentes. Y en este contexto yo invitaría a la opinión pública española a cambiar el discurso ideológico por el discurso racional. Es decir, creo que hace falta en este momento más racionalidad y menos ideología. Y que los ciudadanos decidan. Pues muchísimas gracias. Creo que no hay tiempo para más preguntas. Seguro que han quedado muchas en el aire. Me gustaría devolver la palabra a nuestros tres invitados para, a modo de titular, nos deis una conclusión muy cortita, por favor. ¿Empiezo yo? Pues mira, nosotros estamos convencidos de que no hay plan B. Hay un único plan A, que es todos trabajar para preservar este planeta, trabajar en esa lucha contra el cambio climático, trabajar en sostenibilidad, y es un desafío importante y es un desafío en el que necesitamos movilizar tanto a las administraciones, a los gobiernos, a las empresas, pero también a la sociedad civil, que tiene mucho que decir a la hora no solamente de aceptar la transición energética y aceptar ciertos cambios en sus hábitos de consumo, pero también a la hora de influir en las empresas y las administraciones sobre qué cosas hacer y cómo hacer esas cosas. Narciso. Sí, estoy de acuerdo, no hay planeta B. Y la ventaja es que hasta la fecha, con todos nuestros errores, pero el planeta A ha ido avanzando. Y en ese sentido, es verdad que los retos son mayores que nunca, pero también las herramientas que tenemos, y lo hemos visto
COVID, ¿no? Ha sido la primera pandemia realmente global en su amenaza, pero también en su respuesta. Y por eso, pues, confío en que podremos salir adelante de este reto. Manuel. A mí me gustaría añadir que este proceso de cambio que se ha iniciado, y coincido con Narciso y Loreto en que es un proceso de cambio irreversible, además viene apoyado por la lógica empresarial. Todas las empresas buscan la sostenibilidad de sus negocios a medio y largo plazo. Y hoy estamos hablando aquí de sostenibilidad. Es el primer interés de un empresario que su empresa, que su proyecto de negocio, de producto y de servicio satisfaga una necesidad de sus clientes y lo haga de forma permanente y rentable en el tiempo. Luego, este asunto de la sostenibilidad se incorpora de forma automática a la agenda de las empresas y constituirá en los próximos años un objetivo de inversión absolutamente claro y sin discusión. Pues muchísimas gracias a los tres. Yo voy a terminar con dos conclusiones. La información, los datos obtenidos por iniciativas como la del observatorio, pues sin duda son una herramienta de incalculable valor, ¿no? Para entender mejor los desafíos a los que nos enfrentamos. Y sin duda el cambio climático es una lucha que nos incluye absolutamente a todos. Trabajar juntos es esencial, no hay plan B. Y hay esperanza, tenemos que evitar ese big mistake. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y hasta la próxima. A las 7. Muy bien, Marta. Ella siempre me habla de ella como un icono. Esto afirmaba bueno, me voy a tomar un cafecito. Sí.